Escuela de Formación Integral de Líderes, EFIL, a través de la Iglesia La Viña presenta Principios del Creyente. Un discipulado que te ayudará a formar y a llevar un estilo de vida nueva y agradable a Dios. Bienvenidos. El tema de hoy es la resurrección de los muertos. Es el tema de hoy. Es parte de la doctrina, según el libro de Hebreos, es parte de la doctrina que todos nosotros debemos de entender. Y yo quiero llevarte al libro de Lucas 14, 8 al 14. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Fíjense, hermanos, que esta es una ilustración y es un ejemplo de que nosotros debemos de ser humildes, y ustedes se van a dar cuenta por qué nosotros debemos reconocer y caminar en Dios con humildad. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros, hermanos, practicamos la humildad, entonces un día vamos a ser resucitados para gloria eterna. Y vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Y dice el versículo 12: dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dice la palabra que vayamos e invitemos los mancos, los ciegos, dice, ¿verdad? Eso significa, hermano, que los enfermos son los que necesitan de Dios. Como cristianos y como creyentes le debemos de sembrar, le debemos de ayudar al principio, pero posteriormente él, ya consolidado, tendrá que caminar con las fuerzas de Dios. Pero dice la Escritura: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero mire la bendición: pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En la resurrección, cuando venga el Señor por su iglesia, ahí será la recompensa. Amén. Bueno, ahora quiero llevarte al libro de Juan 11:17, y vamos a ver la importancia que tiene esta doctrina. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía que había una resurrección postrera. Marta lo sabía. Pero Jesús no le estaba hablando de esa resurrección, le estaba hablando de otra. Y vea en el versículo 25, le dijo Jesús:
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la resurrección que Jesús le estaba hablando a Marta. Le estaba diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mire que dice el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta. Hermano, si hay algo en nosotros que tenemos que hacer y confiar, es en Dios totalmente. Y no solamente confiar, creerle, hermano, creer toda su palabra. Por eso la palabra dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero hermano, la resurrección de los muertos, hermano, es el fundamento de nuestra fe. Y usted se va a dar cuenta, hermano, ¿qué relación tiene con nuestra visión? Nuestra visión dice, por tanto, y de hacer discípulos. Hermano, cada vez que usted va y predica el evangelio y abre su boca y abre sus labios y da testimonio de Cristo, usted está salvando un alma, hermano, del infierno. Usted está salvando de una resurrección de condenación, porque más adelante vamos a ver, hermano, que hay las personas, hermano, tienen dos caminos: el camino ancho y el camino estrecho, la vida eterna y la condenación eterna. Para esto yo quiero llevarte a que vayas a 1 Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto, hermano, es para aquellas personas que tienen una religión. Hay religiones que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Entonces, si no hubiera resurrección, hermano, una resurrección postrera, no tiene ningún sentido que estemos buscando de Dios. Pero dice el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, dice la palabra. Entonces la resurrección es importante porque es la prueba de que nosotros podemos resucitar, claro, si nosotros perseveramos. El Señor va a venir por su iglesia y va a venir por una iglesia redimida, sin arruga y sin mancha. ¿Y quiénes van a ser? Los santos. Vamos al versículo 15. La Biblia dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Él no resucitara, amados hermanos, fuera un evangelio muerto. Fuera un evangelio que no tiene vida, pero creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Y vamos a ver, hermano, cómo Jesús, que vino a la tierra, se hizo hombre, murió y al tercer día, hermano, resucitó. Los líderes de algunas religiones, en su tumba, ahí están sus restos. Pero nuestro líder, que se llama Jesucristo, no está sus restos en la tumba, porque Él resucitó. Amén. Hermano, esto es glorioso. Esto, hermano, es impactante porque Él es nuestro líder, el que resucitó de entre los muertos. Amén. Vamos al versículo 16. Y dice la palabra: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces cualquiera que muere, amado hermano, no acabó su vida ahí, sino que hay una segunda vida. Nosotros tenemos dos resurrecciones. Una primera resurrección, que es cuando somos levantados del pecado. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Jesús vino y nos levantó cuando nosotros le creímos. Esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección es cuando este cuerpo deje de funcionar, vamos a morir, entonces vamos a ir a un lugar especial
que se llama el paraíso. Es un lugar temporal donde vamos a esperar el segundo evento importante de toda la historia, la segunda venida de Cristo. Amén. Por eso es que nosotros somos bendecidos, porque tenemos 2 resurrecciones. Dicen amén. Esto es maravilloso. Vamos al versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si el cristianismo solo fuera esta vida, de veras, hermano, si el cristianismo, si el evangelio solo fuera esta vida, fuera un desperdicio, porque no tiene ningún sentido. Pero sabemos que nosotros, si nos santificamos, si perseveramos, si nos mantenemos en Cristo, si nos santificamos, vamos a ser candidatos para ser llevados con Cristo cuando Él venga por su iglesia. Amén. Entonces, hermano, mire, esta es una bendición. Entonces, vamos a ver más adelante también que el ser humano está compuesto por 3 cosas: el alma, el espíritu y el cuerpo. Y usted va a ver, hermano, dónde se va el cuerpo, este cascarón, dónde se ve el alma y el espíritu. Es muy importante que eso nosotros podamos entenderlo. 1 Corintios 15:20, ahí donde vamos. Y dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así Cristo, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice el versículo 23: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cada persona, amado hermano, que muere va a un lugar temporal, mientras que los que no conocen a Cristo también se van a un lugar temporal. Aquí está la confusión de la religión católica. Los que mueren sin Cristo se van a un lugar que se llama Hades o infierno. Es un lugar temporal. Los dos no son definitivos. ¿Cuándo se va a definir en qué lugar nos toca? Cuando el Señor venga por su iglesia. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice la palabra que pasaremos ante un tribunal donde vamos a presentar nuestras obras, sean buenas o sean malas, los que creyeron en Cristo. Pero del otro lado, los que se fueron al Hades o al infierno, dice que serán sacados de ahí y serán echados al lago de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso yo te motivo, hermano, que tú perseveres en el Señor para no caer en la condenación y en las garras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, los que no son cristianos les espera una horrenda condenación. Por eso, hermano, los católicos hablan de un limbo o de un purgatorio. Ellos creen, hermano, que ellos, mientras están en ese lugar temporal, ellos pueden hacer misas, pueden hacer rezos, pueden hacer cabo de año, pueden hacer 40 días para poder salvar esa alma de ese infierno. Y, hermano, no se puede, ya no hay. Dice la Biblia que como está establecido a los hombres, que el que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ya no salva por más novenas, por más rezos, ya no. Y nosotros, si nos ponemos a orar por el muerto, pues ya no oye, ya no mira. Usted se va a dar cuenta ahorita que vamos a exponer un video, cómo es que el alma se extrae del cascarón. Por eso, hermanos, cuando nosotros morimos en Cristo, hermano, viene un ejército de ángeles, hermano, que nos lleva a un paraíso. Pero también el que muere sin Cristo, hay un ejército de demonios, hermano, donde los llevan, hermano, al Hades y al infierno. Mire, ambos casos, hermanos, son muy delicados. Entonces debemos de saber, amado hermano, en qué lugar y en qué condición estamos nosotros, cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Amén. Yo quiero que veas un cortometraje de 4 minutos 20 segundos. Moriremos. Moriremos todos, pero no del todo. Lo mejor de nuestro ser, nuestra alma,
no morirá jamás. La muerte no tiene imperio alguno sobre el alma. Cuando la guadaña de la muerte derribe por el suelo el viejo árbol de nuestro pobre cuerpo, nuestra alma volará a la inmortalidad, porque tiene vida propia y no necesita del cuerpo para seguir viviendo. Nuestro cuerpo, mientras tanto, convertido en cadáver, será llevado al cementerio. vida, tú hiciste mi voluntad. Ahora eres mía. Si le entendió usted, ¿verdad? Esta es la muerte de los impíos, de los que no creyeron en Cristo, de los tibios. Esta es la resurrección de ellos. Pero los creyentes no vamos a sufrir así. Va a venir un ejército de ángeles, de querubines, y vamos a ser llevados al paraíso, a un lugar de honor, esperando la segunda venida de Cristo. Cuando dicen amén. Hermano, luchemos por nuestra santidad. Tenemos que perseverar en santidad para que un día estemos con el Señor. Amén. Ahora,
¿cómo va a ser nuestro cuerpo después de que seamos resucitados? La Biblia dice claramente que va a ser un cuerpo glorificado. Y vamos a 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La palabra dice: necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios te da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que a una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, hermanos, ¿cómo será entonces nuestro cuerpo? Va a ser un cuerpo glorificado. Por ejemplo, el que se murió panzoncito, arrugadito, con glicéridos, con cáncer, diabético, va a resucitar con un cuerpo glorificado, santo, como la creación de Dios que nos hizo. Dice el 37, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Usted vio, hermano, en el cortometraje, el alma, hermano, es expulsada del cuerpo físico. El alma es el que se va a los lugares que yo le acabo de enseñar, ya sea el lugar de honor para los cristianos o el lugar también como el que acabamos de ver. El cuerpo se va al cementerio. Ahí se va este cuerpo que dejó de funcionar. El espíritu, dice la Biblia, que vuelve a Dios. El espíritu vuelve a Dios. Realmente el que sufre es el alma. Por eso dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Amén. ¿Por qué razón debemos saber la doctrina de la resurrección de los muertos? Yo le decía en un principio, la visión, hermano, de ir a ser discípulos va relacionado con la resurrección de los muertos. ¿Por qué el Señor nos está mandando que vayamos y hagamos discípulos? Para librar todas esas personas que no tienen a Cristo y vayan y sufran como el video que acabamos de ver, con esa condenación, con ese sufrimiento. Hermano, Dios nos está enviando que abramos nuestra boca, que prediquemos. En el libro de Romanos 10:9 dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Tenemos que hacer que la persona repita, lo confiese, lo crea, lo diga con su boca y lo crea sobre todo en su corazón. Ese es uno de los fundamentos, hermano, por el cual nosotros debemos saber esta doctrina para librar todas las almas que no tienen a Cristo. Otra razón es la esperanza del cristiano. Lo dice el apóstol Pablo y dice el libro de Romanos 8:23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. O sea, hermano, morimos por una enfermedad, pero vamos a ser resucitados con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, no con el cuerpo con el cual morimos, con un cuerpo diferente, y lo acabamos de leer. Otra razón por la cual debemos saber la doctrina de la resurrección de los muertos es para poder cumplir la meta. En el libro de Filipenses 3:11 dice la palabra: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, es una meta. Hermano, es un desafío, hermano, alcanzar, hermano, la resurrección de los muertos. Otra razón del cual debemos saber la resurrección de los muertos es que es una verdad que inspira santidad. Dice la Biblia: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
si el cuerpo no resucitara? Pero como acabamos de ver que Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Entonces, hermano, conviene santificarnos. También hay otra verdad que despierta al pecador. Todas las prédicas de los apóstoles registrados en el libro de los Hechos hablan sobre la resurrección de Cristo. Pablo incluyó ese tema cuando predicó en Atenas a personas idólatras. Habló acerca de la resurrección de los muertos. Esta doctrina ha encontrado mucha resistencia, tal como predijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:18. Dice la palabra: que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Por eso las falsas enseñanzas en cuanto a esta doctrina puede destruir la fe de los creyentes. Hermano, debemos, hermano, prepararnos. Debemos de leer la Biblia. Debemos, hermano, estar, hermano, en constante comunicación con Dios, en la oración, en los ayunos y en la lectura de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí en 1 Corintios 15:12 al 14, dice: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso creemos, hermano, que hay una resurrección. Después de esto, hermano, hay una vida, hay una segunda vida. La muerte en la humanidad. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios amonestó a Adán. Dios le advirtió a Adán que si pecaba, la muerte lo alcanzaría. Usted sabe la historia, usted sabe la palabra. Que no obedeció, pecó. Vamos allá en Génesis 3:23. Y dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, hermano, desde el momento que la persona peca, sale, hermano, del redil de Dios y empieza a vivir por sus propios conceptos. Nosotros, amados hermanos que creemos en Cristo, ya no, porque ya conocemos la palabra. Y por eso es la importancia de la resurrección de los muertos. La corrupción del cuerpo, hermano, es parte de la sentencia de la corrupción y destrucción del cuerpo humano. Ahí en el libro de Eclesiastés 3:20 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, dice la Escritura. Y en el libro de Génesis dice que del polvo nacimos y al polvo iremos. Libro de Génesis 3:19. Ahí vemos la redención por Cristo. Por la obra de Cristo, hoy hay redención del hombre en todo ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dice la Biblia, Génesis 3:19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, esa vida que habla Juan 14:6 es la vida que estamos viviendo ahorita. Porque después de esa vida, hermanos, si nosotros, hermanos, no hacemos la voluntad de Dios en este periodo de tiempo que tenemos ahorita, después ya no se puede. La resurrección es para todo ser humano. Ese término tiene un significado diferente al de la muerte. La resurrección se refiere a la reconstitución sobrenatural del cuerpo humano físico un día en el futuro. En el libro de Lucas 21:16-18 dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, dice la Biblia. Cuando Dios nos hizo, Él tenía todo diseñado de antemano. Por eso, hermano, vamos a resucitar, pero con un cuerpo glorificado, parecido al que tenemos ahorita, ¿verdad? Pero ya no vamos a resucitar con la enfermedad con la cual morimos.
sino que ya glorificado, diferente. Amén. ¿Cuál es la universalidad de la resurrección de los muertos? Hay una transversalidad como también una universalidad acerca de la resurrección de los muertos. Quiero llevarte a 1 Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice la Biblia, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Si no creísteis, en vano. ¿Se acuerda, hermano, que hemos venido predicando acerca de que, hermano, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Podemos creer, hermano, pero podemos negarlo con nuestros hechos. Es lo que está diciendo la palabra. Por eso vivir, hermano, el evangelio de Dios, hermano, ser un discípulo de Cristo, hermano, es cosa extraordinaria. Y lo tenemos que hacer solamente los que hemos creído. Dice la Biblia, mire, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice la Biblia, sois salvo. Si no creísteis, dice, en vano, dice la palabra. Amén. No vaya a ser, hermano, como dice la Escritura. No vaya, dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que yo mismo vaya a ser eliminado. La palabra dice también, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si al final pierdo mi alma? ¿De qué me sirve? El evangelio, hermano, es un evangelio de perseverancia, de persistencia, de seguir, de luchar, de estar, hermano, enfrentando las batallas a diario. Es una guerra espiritual que tenemos, pero al final somos vencedores. Vamos a Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Ese es el lugar temporal. Es el lugar temporal donde se están uniendo todos los cristianos. La resurrección de los creyentes es el momento de la resurrección. En la segunda venida de Cristo, justo antes de que los creyentes que hayan quedado vivos, serán arrebatados. Y yo quiero llevarte a 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Seremos semejante a Él. El Señor, hermano, va a venir, hermano, y vamos a verlo. Pero todos, hermanos, los que se santificaron, los que hicieron la voluntad de Dios, los que caminaron con Él, vamos a verlo físicamente, los que quedamos vivos. Los que quedaron muertos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Pero nosotros, hermano, los que quedamos, hermano, va a ser glorioso ver a nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén por eso? Ahora, ¿cuáles son las características del cuerpo resucitado? Va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo en poder, un cuerpo celestial, de carne y hueso, glorificado, espiritual e inmortal. Es la misma persona, pero sin la enfermedad. O sea, este hermano va a ser algo glorioso. Ahora, ¿cuál es la resurrección de los impíos? Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces el destino de los impíos, de los que no creen en Jesús, será el infierno. Este es el lugar de tormento eterno. El libro de Marcos 11 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, es un lugar de tormento donde van a ir los impíos, los que no creyeron en Cristo. E incluso, mi hermano amado, algunos cristianos también, que no hicieron la voluntad de Dios, van a estar ahí también. Esto es, hermano, impresionante, pero mire, así va a ser. Por eso dice la Biblia claramente, el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Salvo, dice la Biblia. El estar preparados todo el tiempo, hermano, eso es perseverar. Amén. Vamos a Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice amén. Los seres humanos tenemos miedo, ¿verdad? Pero, hermano, también tenemos el poder de Cristo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, que es Satanás, que Dios lo reprenda en esta hora, y el cuerpo en el infierno. A ese debemos de tener cuidado. Hermano, tenemos que andar en integridad con Dios. La resurrección de los muertos, hermano, es una evidencia de que somos verdaderos creyentes. EFIL, Escuela de Formación Integral de Líderes, a través de la Iglesia La Viña presentó Principios del Creyente. Un discipulado que te ayudará a formar y a llevar un estilo de vida nueva y agradable a Dios. Gracias.